bien, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas merece delante de mí en presencia de mis agostadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová oraré por largos años. Cuando está escribiendo esto, David está pensando en las cualidades de un pastor. Existen pastores asalariados, de quienes no son las ovejas, y existen los pastores de que si bien no son propias las ovejas, las cuidan como si fueran de ellos. Entonces tienen un corazón diferente para atender o para tratar con las ovejas. La relación del pastor y las ovejas es principalmente de amor y comprensión. No lo busquen, solamente anótelo. Mateo 18, del 12 al 14, dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrea una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? Y si aconteciera que le encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que sea en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Podríamos pensar los motivos que tuvo el pastor para dejar 99 ovejas y regresar por la que se le perdió. Estaría tan preocupado como una madre que ha perdido a su hijo en el mercado o en un centro comercial. No sé, pero es normal que los niños se extravíen eh, así en el mercado o en la tienda comercial. Su preocupación estaría por el estado de la oveja. Hablamos regresando al pastor. Estaría pensando cuál es la condición de la oveja. ¿Cómo estaría la oveja? Cuando regresaba, dejó los 99, su corazón no fue de descansar por el largo día de trabajo, sino regresar por la que no está, por la que le falta. ¿Por qué regresa por una? Se regresó con 99, prácticamente regresó con todas, casi todas, pero él dice, no, falta una, y entonces el pastor piensa cómo estará la oveja. Seguramente estará atemorizada, sola, empieza a oscurecer, escucha ruidos, no logra encontrar el camino. Pensamientos invaden su cabeza y el tiempo avanza. Entonces está pensando en la angustia que estará sufriendo la oveja que se quedó en alguna parte. Está pensando en su estado. Así que el pastor solo tiene unos momentos para encontrar la oveja antes que lo haga algún depredador. Así que lo hace con prontitud. Una gran cantidad de depredadores son nocturnos. Entonces sabe que lo que tiene que hacer rápido, porque una vez que se esconda el sol, ya no tiene oportunidad de poder rescatar a la oveja. Cuando David habla de Dios como pastor, David habla de sus sentimientos hacia las ovejas. Habla del deber como pastor, de la responsabilidad, y su pensamiento no es económico, de lo que tendrá que pagar de su salario por una oveja perdida, sino del destino de la oveja sin pastor. En eso está preocupado. Una oveja sin pastor está perdida. Y entonces esto provoca que sea fácil presa de todos los depredadores. Solo que solo se puede ser pastor por vocación. No es por oficio, es por vocación. No es por designación, es por vocación. Un pastor arriesga su vida por las ovejas y no se da por vencido con facilidad. Hace lo que sea con tal de regresar y buscar a la oveja que se le perdió, y no es tanto por el valor económico, sino simplemente porque te demanda un corazón para con su oveja. En la composición del Salmo 23, David plasma su experiencia como pastor y reconoce que Dios es su pastor. Así que no está solo y no se guía solo, Dios lo guía. En una familia, el padre es el pastor y solo podrá conquistar con amor y con ejemplo. Un pastor prepara a su familia para tiempos violentos, de tormentas e inundaciones.
de calores extremos, de depredadores hambrientos. Mateo 20:16 dice: y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Está preparando constantemente a los que están en casa, porque él sabe que su tiempo es corto. La vida del pastor, estando al frente de las ovejas, es de mucho peligro, porque los depredadores saben que atacando al pastor, las ovejas se dispersan y el botín es grande. Así que el pastor está preocupado porque sus ovejas, que no falte él, porque sus ovejas corren peligro. No habrá quien las defienda, quien las alimente, quien las guíe. Están solas. Entonces el pastor se preocupa mucho por las ovejas, pero también se preocupa por sí mismo para que no falte, para que él esté en condiciones siempre óptimas para poder guiar y cuidar a sus ovejas. Los prepara para tiempos violentos. Eso es lo que el pastor hace. Creo aquí está hablando de adobe. Ruti, ¿Qué hago? cuidado, y espérate que venga. Otra vez el de adobe. Ok. Mateo 7:24 dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces el pastor, entre las funciones que tiene es, o el padre de familia, está preparando a las ovejas para los tiempos de dificultad que irremisiblemente tendremos que vivir. Cuando llueve, llueve para todos, no solamente llueve para los pecadores, sino también para los justos. Cuando se inunda, no solamente se inunda pues para los pecadores, sino también para los justos. O sea, vienen tiempos de dificultad. Y hoy por hoy, pues los tiempos que vienen adelante son muy fuertes, muy difíciles, y lo que hace Dios es, a través del pastor, es prepararnos para el futuro que va a venir con dificultad. Por eso les menciona: y Señor te envió como ovejas en medio de lobos. Dice, los prepara para el tiempo de dificultad. Dice, cualquiera que estas palabras le hace recuperar un hombre prudente, edificó su casa sobre la roca. Está enseñándoles qué es lo que tienen que hacer en los momentos de dificultad. El Salmo 23, sin duda alguna, es un inspirador y reconfortante, porque el salmista realiza una importante comparación a Dios como un buen pastor, y a los creyentes se les compara como las ovejas, y habla de sus características de uno y otro, y resulta que al tener esa comparación, pues vemos algo de lo más increíble. Pues dice aquí, pues, el Salmo 23, son palabras de un pastor a otro pastor que le reconoce sus atributos. Dice, Jehová es mi pastor, está en tiempo presente. Dice, no fue, está. Es decir, el Señor me está pastoreando. Y habla de una relación continua. Es por eso que las ovejas tienen que estar en continuo contacto con el pastor. Eso es importante. Es que las ovejas tienen que estar en continuo trato con el pastor. Cuando la oveja deja de escuchar la voz, confunde la voz del pastor con cualquier otra voz y se desvía. Eso es de cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se baja la condición espiritual de la persona, ya escucha otras voces, ya escucha otros profetas o conferencias o libros y escucha otras ideas y entonces se desvía con rapidez porque su condición espiritual se declinó. Solamente cuando está pegado con el pastor podrá recibir consejo de Dios para sus vidas. Los grandes fracasos entre los pastores es que se guían solos, pero los que son guiados por Dios tendrán éxito. Cuando el pastor no tiene quien darle cuentas, entonces se pierde la visión. Tiene que tener todo el tiempo la guianza de su pastor.
y su pastor es Dios. Esto tiene que ser así. Los pastores orientales guardaban sus ovejas, las guiaban buscando alimento y agua para ellas, cuidaban de ellas cuando estaban cansadas, heridas o enfermas, las rescataban cuando se alejaban, las conocían por sus nombres, las ayudaban en el parto de sus corderos, y en todos sentidos sencillamente las amaban. No les decía que amaba a las ovejas, lo demostraba. Un padre no dice tanto te amo, sino demuestra que ama. ¿Por qué? Porque está haciendo. En el caso del pastor, está cerca de ellas, cuando están apuros, que están pariendo, está ahí para que nazca bien y para que no tenga sangrados. Este, cuida también, porque cuando desarrollan, se están naciendo las crías, despiden olores que son atractivos para los depredadores. Entonces él está cuidándolas todo el tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche. El pastor guiará con cuidado a las ovejas, porque el pastor no puede forzar a las ovejas a que las sigan. Las ovejas escuchan la voz del pastor y las siguen. El pastor no las obliga a que me sigan. Las ovejas siguen a la voz del pastor porque reconocen su voz. Así nos pasa a nosotros cuando escuchamos la voz de Dios, lo seguimos y lo obedecemos, porque estamos en contacto continuo con Él. Eso es increíble. Dice la Biblia que Él, dice el Salmo, el versículo 3 dice, confortará mi alma. Habla de que la oveja se siente segura. Cuando sabe que su pastor está cerca, se siente segura, se siente con confianza. Este, es como cuando tú tienes una fuga de gas en tu casa y y están ahí preocupados porque no saben qué hacer, si apagar el boiler, si prender el boiler, o si prender un fuego, un cerillo o no lo prendan, no sabe la persona ni qué hacer, pero finalmente escuchan la llave de la casa cuando llega el esposo. ¿Y saben qué hacen? Ah, ya llegó el esposo, ya llegó el papá. Él sabrá qué hacer, algo hará para resolver el problema y entonces se descansan, aun cuando el problema no se haya resuelto. Pero el hecho de que ya venga y tome su lugar, entonces ya descansan las ovejas. Y ocurre esto con las ovejas, pero ocurre también en la familia. Cuando el esposo cumple con su trabajo, las ovejas se mantienen en descanso, se relajan y entonces aprenden a tener la confianza de que están protegidos. Dice que confortarán mi alma. Las ovejas se sienten seguras del pastoreo porque el pastor no está gritando. No se trata de guiar a las ovejas a través del grito. El pastor no grita. El pastor les habla o les chifla porque están lejos. Se ayuda por los perros de pastoreo, pero no les grita porque las ovejas se espantan y cuando se espantan se dispersan. El pastor no manotea, no amenaza, simplemente les habla. Entonces las ovejas están convencidas de que están protegidas todo el tiempo por su pastor. Eh, el pastor se dirige al pastor. Dice, yo soy pastor y me identifico con mi Dios, porque yo soy pastor, pero mi Dios es más pastor que yo. Él es el pastor de los pastores. Él es el pastor que nos cubre a todos, que nos guarda. Es el pastor que nos guía a los que somos pastores. Todo el tiempo. O sea, nosotros no estamos solos. Somos pastores, pero tenemos a alguien que está arriba, que es Dios a través de Jesucristo. Y entonces Él empieza a hablar esta belleza. Dice que así como Él se preocupa por dar un servicio para las ovejas, Dios le da un servicio a él y eso lo hace sentir seguro. Nosotros lo vemos porque tú dices, bueno, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pues te sientes en primera persona bien, pero aquí hablamos de alguien que está todavía más arriba y que tiene una tremenda responsabilidad de guiar, cuidar y alimentar a 100 ovejas, porque aquí dice que, bueno, no dice cuántas son, pero se supone que tiene una cantidad de ovejas a las que tiene que procurar que estén bien y que todo les funcione bien. Entonces, el pastor, cuando se dirige esas palabras a Dios, dice, Jehová es mi pastor, lo dice no solamente por decirlo, sino que lo habla como una experiencia propia. Esto se me hace muy hermoso.
porque nosotros queremos, como papás, tenemos que preocuparnos mucho de servir a nuestra familia, de servir a nuestra comunidad, de servir a Dios a través de los dirigentes. Tenemos que aprender a entender el valor de lo que significa el pastor en la familia. No es un título para exhibirse, es un título para servirse, no, es un título para aprender a servir todo el tiempo, estar al pendiente sin cansancio, donde no existe ninguna oportunidad de tener vacaciones ni distracción alguna. Tiene que ser un profesional en su trabajo, en lo que hace, porque de eso depende el estado de sus ovejas, todas ellas. No se convence con que una se perdió. Yo le decía a una persona que tenía muchos hijos, una persona, uno de mis clientes, que tiene un montón de hijos, y luego sus hijos tenían muchos hijos, y decía, pues todos ustedes son muchos, o sea, son como 40 de familia. Dice, pero qué barbaridad, y es que, pues, un hijo se casa y luego tiene hijos, luego tiene puros hijos, luego su hijo se casa también, tiene muchos hijos. Dice, pero qué barbaridad, tienen, ustedes son familia grande y son jóvenes, son bien jóvenes y tienen muchos de familia. Y le decía, bueno, si se te pierde una, pues fabricas otro, ¿no? ¿O qué? Dice, no, si se me pierde uno, lo busco. Le digo, pero es que tienes muchos. No, dice, cualquiera que sea, todos tienen un enorme valor para mí. Todos valen mucho. Pero pues es que son tantos, ¿qué nombre le pones? Hasta tienes seguro que tienes hasta repetidos, porque son muchos. Dice, no, dice, como sé que fuere, pero a cada uno tiene su valor y cada uno es indispensable, es importante y a todos los amamos. Así que no importa el que sea, el que falte, lo tenemos que buscar. Dice, esto es lo importante de eso. A pesar de que son muchos, no se pierde el sentido de ser un padre, de ser un protector y estar pendiente de cada uno de sus hijos y sus diferentes necesidades. Dice la Biblia también, aderezas mes delante de mí. Aderezar es componer, es adornar, es hermosear, es guisar con condimentos. O sea, cuando la persona guisa y le pone saborizantes y demás, le pone nor suiza y le pone salecita y le pone, pues se prepara Pimienta, comino, pimienta, morrón y le orégano. ponen orégano y vaya, ¿qué les platico? Eso aderezar es componer, es adornar, es hermosear, es guisar con condimentos, es disponer o preparar una casa, un cuarto o una estancia. A ver, te vas a quedar en la casa hoy porque vienes de visita y entonces aderezan o hermosean el cuarto y quitan, le ponen cosas y lo ponen bonito para que pueda tener un descanso que está así. Dice la Biblia que el Señor adereza delante de nosotros. Se adereza delante de mí en presencia de mis agustadores, porque hace la diferencia. No ataca al agustador, él se carga de poner juicio contra los que nos hacen daño, pero Él nos hace sentirnos bien en medio de las dificultades. Porque finalmente todos tenemos dificultades, todos tenemos conflictos, todos tenemos tipos difíciles, pero dice el salmista, a pesar de eso, tú haces diferencia con los míos. Eso se me hace muy importante. Este próximo fin de semana, el fin de año, vamos a tener un desayuno o comida, no sé exactamente qué va a ser, o cena. Finalmente está en esa decisión. Y están invitados solamente los que son de casa. ¿Por qué no quiero invitados ajenos? Yo recuerdo que el Señor en la última cena dice que le dijo a sus discípulos que fueran a la casa de tal persona y prepararon una cena para sus 12, a pesar de que Jesús tenía muchos otros discípulos, simplemente había en la comisión de los 70 que también eran discípulos, pero solamente fueron convocados sus 12, nada más, no fue ninguno otro más. Entonces yo voy a tener una comida, cena o lo que sea, con mis 12 o con mis discípulos, todos los que están en la casa de Alfa y Omega, y no puede haber de ellos ninguno que lleve a alguien adicional. Es que voy a llevar a mi tía, voy a llevar a mi comadre, o voy a invitar a no sé quién. No, tuvieron 52 semanas para invitar a alguien a la iglesia, pero en este día no debe haber ningún solo invitado y tampoco debe faltar ninguno. Vamos a tener un tiempo muy especial y se los anticipo hoy, no se les va a olvidar jamás. Así que, por favor, ni falten, ni lleguen tarde, ni tampoco inviten a nadie, porque entonces van a conocer la ira del pastor cuando se enoja. No hagan que el pastor peque contra ustedes.
Aderezar es preparar algo y lo que vamos a hacer es preparar una mesa para ustedes y vamos a tener un enorme banquete. Este, y habla la Biblia que la palabra mesa en un banquete no necesariamente se refiere al mobiliario, sino significa un lugar extendido, un lugar muy plano. El lugar que Dios preparó era un lugar que estaba en lo alto, pero que estaba escondido en la vista de todo el mundo, algo en secreto, algo muy especial. Esto le llaman mesa, aunque en realidad tal vez no sea tan como una mesa, sino habla de lugar plano. Y el pastor, en muchas ocasiones ahí dejaba las ovejas y se les permitía subir y comer y descansar, pero estaba siempre al pendiente de su redil. Entonces, eh, cuando Dios habla acerca de esta mesa, habla de que está siempre al pendiente de nosotros y no descansa o medio descansa. Dice que uno fue al gato y otro al gato. Está medio dormido, al pendiente de cualquier ruido, de cualquier estado de las ovejas, porque a veces las ovejas paren en la noche. Y entonces está pendiente de que cada uno tenga lo necesario en el momento que se necesita. Entonces el pastor está muy al pendiente de sus ovejas. Y dice también, unges mi cabeza. El pastor examina las ovejas cuando entraban al redil. No solamente es entrar por entrar, sino que las revisa constantemente para asegurarse que ninguna estuviera herida o que estuviese enferma, a veces por comer plantas venenosas. Entonces el pastor lo que hace es sacar aceite para echarlo o ponerlo en las heridas. Y esto calmaba el dolor de la herida y también daba la sensación de alivio o empezaba a tener una sanidad poco a poco. Entonces el pastor, entre sus cosas, siempre llevaba aceite. ¿Por qué? Porque sus ovejas sí pudieron haber estado lastimadas, a veces con las piedras, a veces con las hiedras, a veces con alguna picadura, con alguna mordedura. Y estaba el pastor todo el tiempo con aceite, porque dice la Biblia que Él unge nuestra cabeza. Él siempre nos está examinando para cubrir y para llenarnos de su Espíritu Santo, para protegernos, para animarnos, para sanar lo que está enfermo, para curar las impurezas y para hacernos sentir delante de Dios como importantes. El Dios deja de atender a los demás para atenderte a ti. Tú eres importante para Dios. Él tiene siempre un tiempo para ti. No eres del montón. Tú eres especial. Él te cuida y Él te protege. Y para Dios tú eres enormemente valioso. ¿Cuánto vales? Pues el pastor está dispuesto a dar su vida por ti. El pastor es capaz de hacer todo lo necesario. Deja los 99 y regresa y está por todos lugares buscando a la oveja, porque bueno, ya se está haciendo tarde, ya se está, y busca por dónde pudo haber estado, tal vez escuchando algún bramido de la oveja, buscando qué es lo que estaba, dónde pudiera estar, tampoco llamando tanto la atención porque puede llamar a los depredadores, tiene que apurarse a hacerlo rápido porque si no se oscurece, muy probablemente ya no pueda regresar. Entonces, el pastor está siempre al pendiente de ti. Y aunque tenga muchas ovejas, deja las 99 para buscarte, para traerte, para cuidarte, para abrazarte o para curarte si tienes alguna enfermedad. Eh, el pastor cuidaba de las ovejas, eh, y es bien importante también las ovejas porque tienen también un valor espiritual. Las ovejas eran sacrificadas para quitar el pecado del hombre en el templo. Y el pastor sabía que había otros que se podían llevar otra clase de animales para la ofrenda, pero el común o incluso el más valioso tal vez podría ser precisamente la oveja. Sin duda alguna llevaba también al buey o para sacrificio, pero lo que más llevaban era la oveja porque era más fácil de poder pastorear, era más sencillo de poder manejarlo, pero también era muy vulnerable porque son animales que no se defienden, tienen cuernos pero no agreden, no tienen colmillos, no muerden, no, o sea, no patean, no son muy sensibles de poderse manejar. Entonces,
El pastor conoce sus capacidades y está ahí para suplir en todas sus necesidades. Y el pastor está cuidando a las ovejas porque se va a saber que algún día serían sacrificadas algunas de ellas para el perdón de pecados delante de Dios. Y se escoge la mejor de las ovejas, la que está más limpia, la que está más bien atendida, esa es la que se lleva. Entonces el Señor dice, nada me faltará, Jehová Jireh, Él proveerá. Él es el que Dios provee. ¿Cuál es o sea, cuando pastorea las ovejas, está proveyendo para la salvación de toda la comunidad en general. Las ovejas no son solamente para un uso específico de alguien, sino es para salvar a todos los demás. Las personas que sacrifican las ovejas, no solamente la hacen por la persona que lo lleva, sino por la sanidad de todo Israel, de toda la nación judía. Entonces nosotros tenemos que pensar que lo que hacemos, el esfuerzo que hacemos de leer la Biblia, de estudiar, de meditar, de estar en la oración, de diezmar, de trabajar para el Señor, no solamente es para un beneficio personal, es para el beneficio de toda nuestra nación. México necesita gente así, que tenga un corazón, que tenga un corazón de siervo para rogar, para dar su vida, para rescatar a esa nación. Dice también que Él lleva a sus ovejas por aguas de reposo y esa parte de reposo es de paz. El esfuerzo que tenemos que hacer delante de todas las dificultades que se presentan, curiosamente será llena de paz, no de angustia. A pesar de que hay tiempos de dificultad, Dios nos inunda de su paz en medio de los problemas. Pero ¿cómo puede ser que estés tan tranquilo? ¿Qué no te preocupa? Pues estoy preocupadísimo. ¿No te espanta? Estoy espantadísimo. Claro que sí, pero tengo paz. Por sobre estas cosas, Dios te inunda primero de su paz. Esa es una característica de la presencia del Señor. Y otra de las cosas es que es un Señor, ¿vale? Creo que es Jehová Roé, el Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Dice también que nos llevará por sendas de justicia. Oh, Jehová Tiznekiu. Jehová es nuestra justicia, es nuestra justicia. Entonces, Él habla de que Él está por nosotros para cuidarnos y protegernos y para hacer justicia a nuestro favor. En el mundo no hay justicia, pero con el Dios sí la hay. Dice también al final, tú estarás conmigo. Jehová Shama, Él está allí, Él estará siempre presente. Y cuando el salmista está hablando de Jehová, está hablando de alguien que se somete a Dios y el pueblo se sometía a David. Cuando David llegó a reinar, el pueblo lo amaba, lo cuidaba, lo defendía. El pueblo tuvo paz, tuvo prosperidad, tuvo éxito, pero porque él amaba a Dios y lo obedecía y se sujetaba. Entonces sus ovejas se sometían a él y entonces se podía tener esta equipo de trabajo bendecido por el Señor. Así que dice en la Biblia que Dios es el que te santifica y ese es el que te bendice y el que te prospera en todos los días que tú haces cosas. Yo veo mi pastor, nada me faltará. No solamente son palabras bellas, es una tremenda realidad. Todos podemos decir aquí que Dios nos ha suplido, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, aún en las cosas más complicadas. Dios está por nosotros y eso es lo que Dios quiere que les diga hoy. Dios está por ustedes también, todos los días. No les va a abandonar. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Gracias, pastor. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches.